El sol del mediodía se filtraba suavemente a través de los altos ventanales del gran comedor, llenando la sala de una luz dorada que parecía hacer brillar las copas pulidas y el mantel blanco. Era un lugar elegante, lleno del tranquilo murmullo de familias adineradas, empresarios influyentes y risas refinadas. Sin embargo, en medio de toda la grandeza, una tormenta del destino estaba a punto de desatarse, una que cambiaría vidas para siempre. Una frágil anciana con un vestido esmeralda, cargando con el peso de décadas de dolor en su corazón, miró a la joven camarera que servía agua. Y con esa sola mirada, se quedó paralizada. Su mano temblorosa se extendió instintivamente, sus labios se separaron con incredulidad y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba palabras que cortaron el aire como un trueno. «Tienes los ojos de mi hija». En ese mismo instante, un poderoso multimillonario sentado en la mesa de al lado se agarró el pecho, con el rostro contorsionado por el dolor, y se desplomó en el suelo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder del amor para sanar hasta las heridas más profundas, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con otros, comentar tus ideas y suscribirte a Crónicas que rompen el alma para que nunca te pierdas estas historias que tocan el alma. La joven camarera se llamaba Clara. Apenas tenía 21 años y trabajaba doble turno para cubrir su matrícula y cuidar a su hermano menor, que estaba enfermo en casa. La vida nunca había sido amable con ella. Su padre había abandonado a la familia antes de que ella naciera, y su madre falleció cuando Clara era solo una niña, dejándola con recuerdos fragmentados y un dolor que había aprendido a ocultar detrás de una sonrisa educada. Todos los días entraba al restaurante, cargando bandejas más pesadas de lo que sus hombros podían soportar, pero su espíritu había aprendido a ser resiliente. Aún así, en lo más profundo de ella, siempre había una pregunta que nunca podía responder. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué siento que algo importante me ha faltado toda mi vida? En esa tarde luminosa, al agacharse para dejar un vaso de agua junto a la mesa, no esperaba que todo su mundo cambiara. La anciana que la observaba era Eleanor Whitmore, una figura de gracia y tragedia. Décadas atrás, Eleanor había perdido a su única hija, Isabelle, en un accidente de coche, o eso creía. El dolor había dejado cicatrices que ni la riqueza ni el estatus podían sanar. Sus perlas y su vestido esmeralda brillaban a la luz del día, pero su corazón estaba cargado de sombras del pasado. Y, sin embargo, cuando vio el rostro de Clara, su mundo se detuvo. Esos ojos, color avellana con reflejos verdes, iguales a los de Isabelle, le evocaron recuerdos de nanas, risas y la sonrisa de una hija a la que había llorado durante años. Los dedos temblorosos de Eleanor ahuecaron el rostro de Clara. Su voz temblaba con asombro y desesperación. La sala se sumió en un silencio atónito. Los comensales levantaron la vista, confundidos por la repentina intensidad. Algunos susurraban, otros simplemente miraban fijamente, presintiendo que algo monumental se desarrollaba ante sus ojos. Y entonces, justo cuando el momento se intensificaba con una emoción insoportable, Richard Alcott, uno de los hombres más ricos de la ciudad y amigo de toda la vida de la familia de Eleanor, se tambaleó de su silla, con la mano apretada contra el pecho. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba, y en cuestión de segundos, cayó al suelo. Cundió el pánico. La gente corrió a ayudar. Los camareros llamaron ambulancias y las sillas chirriaron ruidosamente contra el suelo pulido. Pero Eleanor permaneció fija en Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas como si temiera que la joven se desvaneciera si apartaba la mirada. Clara, conmocionada hasta la médula, no sabía cómo reaccionar. El colapso del multimillonario añadió más caos. Sin embargo, solo podía sentir el abrazo desesperado de la anciana y esas palabras resonando en sus oídos. «Tienes los ojos de mi hija». Mientras los paramédicos entraban corriendo para estabilizar a Richard, el comedor se vació de su glamour. El mundo de la alta cocina y las lámparas de araña de cristal de repente parecía frágil, como si el destino hubiera descorrido una cortina para revelar verdades ocultas. Se llevaron a Richard,
apenas consciente, con la respiración entrecortada. Pero Eleanor se negó a soltar la mano de Clara. Le rogó que se sentara, con la voz quebrada al hablar de Isabelle, del accidente de coche que supuestamente le había costado la vida, de los años de dolor que siguieron. El corazón de Clara latía con fuerza. Nada de esto tenía sentido. Su madre no se llamaba Isabelle. Su madre había sido una mujer reservada llamada Marlene, que nunca habló de su pasado, nunca mostró fotos familiares y murió llevándose secretos a la tumba. ¿Sería posible que todo lo que Clara creía sobre su vida fuera mentira? Durante los días siguientes, la historia se desveló como los fragmentos de un espejo roto que se recomponen lentamente. Eleanor visitó a Clara, mostrándole viejas fotografías, registros familiares y recuerdos que pintaban una imagen inquietante. La madre de Clara, Marlene, era en realidad Isabelle, la hija de Eleanor, que había sobrevivido al accidente, pero había decidido desaparecer. Estaba embarazada en ese momento, demasiado asustada para regresar al mundo que casi la había destruido, demasiado decidida a proteger a su hija de la influencia controladora de la riqueza y el poder familiar. En cambio, comenzó una nueva vida escondida, dándole a su hija la oportunidad de crecer libre, incluso si eso significaba separarse de sus raíces. Clara era la niña por la que Eleanor había llorado sin siquiera saber que existía. Al mismo tiempo, el colapso de Richard reveló otra verdad impactante. Durante décadas, había sido el guardián de secretos, un hombre que supo que Isabelle sobrevivió, pero lo mantuvo oculto por razones que solo él entendía. Su infarto no fue solo físico, sino el peso de la culpa que se derrumbaba tras años de silencio. Mientras yacía en la cama del hospital, recuperándose lentamente, sus ojos ya no podían contener la arrogancia de un multimillonario. En cambio, reflejaban arrepentimiento, tristeza y una desesperada esperanza de perdón. Clara estaba desgarrada. Se sentía traicionada por las mentiras que moldearon su vida, pero abrumada por la posibilidad de una familia que nunca había conocido. Las lágrimas de Eleanor eran sinceras, su abrazo estaba lleno de la calidez que Clara había anhelado desde la infancia. Pero aceptar esta verdad significaba reescribir toda su historia. ¿Podría perdonar el secretismo? ¿Podría abrazar a una abuela que había vivido en el lujo mientras luchaba por pagar las medicinas de su hermano? Estas preguntas pesaban profundamente en su corazón. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, algo comenzó a cambiar. Eleanor no solo quería reclamar a Clara. Quería conocerla, comprender a la joven que le habían negado todos estos años. Visitó el pequeño apartamento que Clara compartía con su hermano, se sentó a su modesta mesa y escuchó historias de adversidades y resiliencia. Tomó la mano del hermano de Clara mientras tosía, prometiéndole asegurarse de que recibiera la atención que necesitaba. Por primera vez, Eleanor se deshizo de las capas de riqueza y se convirtió simplemente en abuela, desesperada por enmendar las cosas. Richard también comenzó una lenta transformación. Con cada visita de Clara, le confesaba fragmentos del pasado, su amor por Isabelle, su equivocada decisión de protegerla ocultándole su supervivencia y su incapacidad para reunirla con su madre antes de que fuera demasiado tarde. Sus lágrimas no eran de orgullo, sino de rendición, un reconocimiento de que sus millones no podían reparar lo que él había roto. Y, sin embargo, la presencia de Clara parecía insuflarle nueva vida. Le recordaba la inocencia que una vez traicionó y le daba una oportunidad, por frágil que fuera, de buscar la redención. Clara misma se fortaleció a través de todo. Comprendió que su vida se había construido sobre la resiliencia, no sobre la riqueza, y que su valor no provenía de secretos ni linajes, sino de las decisiones que tomaba cada día. Aún así, permitió que su corazón se ablandara, para aceptar a la familia que la había contactado, no como desconocidos privilegiados, sino como seres humanos que habían sufrido y anhelaban sanar. Una tarde soleada, meses después de aquel fatídico día en el restaurante, los tres se sentaron juntos en el jardín de Eleanor. Las flores se mecían suavemente con la brisa,
y por primera vez hubo risas en lugar de lágrimas. El hermano de Clara corría por el césped, más sano ahora gracias a los cuidados adecuados, y su risa resonaba como una melodía de esperanza. Eleanor cogió la mano de Clara. Sus ojos brillaban no de dolor, sino de gratitud. Richard permaneció sentado en silencio, observando con una sonrisa que transmitía paz, dejando atrás finalmente décadas de carga. Y Clara supo en ese momento que la vida tenía una forma de tejer hilos rotos en un tapiz más hermoso de lo que nadie pudiera imaginar. El pasado era doloroso. Los secretos eran pesados. Pero el presente estaba lleno de segundas oportunidades, perdón y amor que podía sanar incluso las heridas más profundas. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan la belleza de la compasión, el perdón y la familia. Antes de terminar, nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Crees que la familia se define solo por la sangre o también por el amor y el cariño? Al ponerse el sol esa tarde, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Clara cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de gratitud. Había encontrado su verdad, su familia y, sobre todo, su fuerza. Y aunque su camino comenzó con un susurro en un restaurante lleno de gente, se convirtió en una historia de perdón, sanación y el poder del amor para superar incluso las divisiones más profundas.